Sangmala samre tashi de lo shuguyo. Tashidele a todos. Onda pecha de ñamdo songro nang. Y vamos ahora a recitar juntos la práctica. Guru Bema Bawo Kandru Sodan Jeba Dam Ku Kardam Sonda Ge Ngaji Loy Tuji Gomba Rigba Ran Sharji Ngobo Dala De Tadil Je Tadan Je De Zilje Dunje Namgara Jembara Injur Jelama Gandru Zo Namje Medala Do Je 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 Tu Dada Kam Zum Zem Je Nam Sem no ma de je ngan do nal te se ne ru be na wa ra ja ma do do ju ru be sem je la pura re do be na jo re nge shen ka je ne zo de be je Palama je 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 jo ne Luenga ye da nyo me ne bar Dende sang ko be de la ba Le jawa de je da la jo Nere de nyam ge shen de ro Tarang shen de nyen ro ba ye Che la ma gan de zo nam je Mi da ge go som chen je lo Mi da ge go som chen je lo Mi da ge go som chen je lo Ola so tene lungro de nga do nyamdo salro na shugi. Ahora síganme en esta práctica de exhalar el aire viciado 9 veces. Ola so tene de je la sol dep che ta chilap shue ta o denzo re ane denzo ma nyamdo ne songro na shugi. Ahora hagamos la súplica al maestro y solicitemos sus bendiciones y acompáñenme en esto. Balden zawe la ma rinpoche Dage je oro be me den la
Kaden Jembe Gune Jezunde Kozun Toje Ngut Saldo So Dezum Sanje Dam Jeje Ngu Lamar Mojeje Dagi Gyu Menje Dolwara Jenje Labdos Samlam Je Doba Jebara Jen Jula Jewara Jenje Labdos Sedenye la wazan zoba jim lamjo darje bara jenje labdo zon dezum sanje dam jenje ngo lama rimbo jeje dagi gyu menje dolwara jenje labdo sablam je doba je bara jen gyula je wara jenje labdo Sedenye la wazan zoba jimbe la Tarje mara jenje lamdo zo ndezum sanje dam jeje ngo lama rimbo jeje dagi ju menje dolwara jenje lamdo samlam je doba je bara jen gyula je wara jenje lam zedenye la waza zoba jembe lamjo darje Chinje lamdo zo solwa devzo lama rimbo Tungwe mbedo jenjen jeje Kalme dala reza jele Tuye yermen rebaran jenje lo Kema dage jujen kande jan Daljuro dene shendo nyebarang Tune jezo nizo jela Kewa drube longa majuna Lenje lengle donlo wanye Kalde jeje bemba madun Chine milu nye baranga la Njuro dada debi kurwa rabji Leje milu tembe ngendro ro Ola so Ani danda yang azo Dami chue nyamlin jebya la Jorwa muishi che yubi nane Ani jorwa ngondo jirimba de Nyamzo lambe kabi bare Ahora al estudiar el sublime Dharma, tenemos la parte inicial, el cuerpo principal y la conclusión. Ahora nos encontramos en la primera parte, que son las prácticas preliminares. Tan jorwa de la Ani tumong chi ngondo Tumin nangi ngondo Wadinele byung yure Tina na dana nga zo Tumong chi ngondo Lodo namba xie korde Ani samlo tangshimba imba nangne Ani tanda Ani le yunjo kola lepte yure Tirimbe ani samlo tangi En cuanto a la práctica de los preliminares, tenemos la práctica de los preliminares ordinarios o comunes y los extraordinarios. Dentro de los preliminares comunes, hemos hablado de las 4 reflexiones que reorientan a la mente. Y dentro de estos 4, ahora nos encontramos en la reflexión del karma, causa y efecto. Este es nuestro tema actual. Lazo Dalodon Le junde de la Ani pangja mige wile Rupja ge wile Ani le jirangshin samba dinde yoba le Ani pangja mige wile de kola nga zo Tanda samlo tangshima yindu Ta mige wa lui ji Mige wa nga ji mige wa Yi ji mige wa Ta dina la dune Ani sondro go yore Tanda nga zo nga ji mige wa de kola keja Ani sheshinba yin
Y en cuanto al tema del karma, las causas y los efectos del mismo, se encuentran las acciones virtuosas y las no virtuosas, así como la naturaleza de estas acciones. Estas acciones se clasifican de acuerdo a nuestro cuerpo, palabra y mente. Y dentro de estas tres categorías nos encontramos en la categoría de las acciones no virtuosas que cometemos a través de nuestra habla. 그래서 되네. ngani mege wa tele dana nganzo sekzu biri madi mare. Y dentro de las acciones no virtuosas que cometemos con nuestra habla, estamos hablando sobre utilizar palabras ofensivas. Ya hablamos de otras en la clase anterior. 다 sekzu sede paro bo kanza hide goda chotubin kanza jeje. samba de rani je ngensim ju lo changne paro be semla nödu ji sekju do ba je. jorwa nga ji go ne ni samshindo ni paro bala nöye ji sik tenzo chobare. ani tardo de kanza paro be sik ani koto baje. sik mago는 되게 요 말에 가리시게 me ha mago는 den go paro bala semla nöbada kange ke yo marwa. 디요니 메게와 미사 바 말에 대 sekzubje 메게와 ngо시 용수 소바지 상게 말에. Y en cuanto a utilizar palabras ofensivas, hirientes o severas, la acción completa requiere de los 4 puntos de los que ya hemos hablado. El primero es que la base de esta habla ofensiva es que la base son las palabras en concreto que son ofensivas. Después está la mente o la motivación de desear tener estas palabras ofensivas, emitirlas. Siguiente es utilizar nosotros a través de nuestra propia boca emitir estas palabras ofensivas y finalmente que haya alguien, una persona que entiende esas palabras y que las recibe. Dentro de este proceso o estos pasos, si se cumplen estos 4 pasos, entonces se completa la acción de utilizar palabras ofensivas como una acción no virtuosa. Si no se cumplen estas 4, entonces la acción no será completa. 그래서 난데 전에 아니미 현재 라니라 아니 하장게 주버서나미도 소소라 가리 되어봐요 말아 가리 가기민도 이제 쓰디 셔봐이나 소소섬라 강을 간래도 대지버제제 현라 여봐 인도 아니 현라 뇌지 쓰이던도다 뇌지 강이면 된데 가요 말아 강사 찔랑 가야 쓰디 찔라 뇌야 인쓰그래 간도다 바로 깨져 가리 셔봐이나 샘라 포에 하고서나 이제 쓰디 배저다네 류라 ताने नारे गाला ताने नारे
미견이 제단라 타바이나레 돌라 타바이나레 다 강제 통에 샘나 뇌지도 쓰기도 전에 소소 남준 셰유다메 도 카나라도 삼로당 셰유나네 드링면도 된 그래서는데 샘나 포에 쓰게되네 셰바이나 칼라가보 쇼주요로와 메카젤라드네 디스데 년용도 아니 니메로와다 아니 세 민로와다 어때네 망보야 영스게 요래 어다 된데면도 나랑 당신 코양레데 요래 쓰데 ngomashebado norja ten nan chemane 가서 초도 내 tem바다 셰신지 센네 한 신라 쓰고 되는 시기메 저마다 되는 삼로다 이 말에 한 교스 되는 삼로다로나 Después, en cuanto a este uso de palabras ofensivas, lo podemos reflexionar de la siguiente manera. Si alguien más nos utiliza palabras ofensivas hacia nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Qué tan heridos nos sentiríamos? Pensemos en esto y al pensar en esto, esto nos hará reflexionar cuando nosotros deseemos utilizar palabras ofensivas hacia otros. Esto nos puede ayudar a determinar si es bueno o no utilizar este tipo de palabras. Puede ser que para algunos ciertas palabras no sean ofensivas, pero las mismas palabras pueden resultar ofensivas o hirientes para alguien más. Así que debemos tener mucho cuidado al tener acciones de cuerpo, palabra y mente, al dirigirnos a otros. Y en este caso, al hablarle a otros, debemos ser muy cuidadosos de lo que les decimos sobre quizás su persona o lo que hace, y determinar si les puede ofender o herir o no. Necesitamos entonces reflexionar si hemos incurrido en el utilizar palabras ofensivas o hirientes en el pasado. Si lo hemos hecho, pensemos en corregir esta conducta. Si no lo hemos hecho, entonces podremos alegrarnos y ver de qué manera mantenernos libre de este tipo de acción. Así que necesitamos reflexionar muy bien y asegurarnos de no utilizar palabras hirientes que puedan causar daño a otros, afectarlos incluso de manera muy grave en su vida. Nuestra habla debe basarse en estar siempre conscientes de lo que decimos y que sea un habla virtuosa. 나서 디넨데 잘라 나기 메가와 찍데 나잘 세근데 찬데게 요래 닝아 나잘데 안다 돈 메바다 페노메베네 계좌된 돌라 나잘 세게 요래
대한 시다 바로보 강사 암조지 고토겐저나 계제시 도겐시 되는지고 그래 삼바디 아니 가르서 그래 장조 섬제 골론당 아니 강사 현래 팬도베 로당 아니 어때네라서 바카야 매바제 안치당 제den지 남양선은 밀도 제den지 되비 윤된된들로 아니 현내 아니 계제다 밀도 아니 현도 줄로 는 저러한테 되는 가냐 되는 계자 팬도메 베게제 강조 먼저 시험받은 줄라 아니 저기 요래 다르도 되는 강사 남편전제 이제로 거네 거더니 되네 중앙이나 어떤데 아니 나잘지 계자스게 요래 Siguiente. La siguiente acción no virtuosa del habla es el hablar sin sentido, un habla intrascendental. Esto básicamente consiste en hablar de algo que no es beneficioso, que es sin sentido para nosotros y para otros, que es insustancial. La base de esta acción es alguien que pueda escuchar lo que decimos y que pueda entenderlo. Y también quien puede hablar el mismo idioma de quien habla, emite esta habla sin sentido. Segundo, tiene que haber la motivación. Y la motivación en este caso no tiene que ver con la bodhicitta ni ninguna otra motivación positiva o benéfica. En cambio, es un pensamiento, una motivación que no es beneficiosa ni útil, es inútil, es simplemente hablar por hablar, es la charlatanería, es simplemente hablar. En cuanto a la aplicación, que será el tercer punto, es de hecho, emitir, hacerlo con nuestra voz, emitir esta habla sin sentido y hacerlo ante una otra persona o un grupo y que estos la escuchen. Y también el resultado de la acción, que sería que estas personas de hecho escuchen lo que decimos y que se vean afectados por ello. 나서 dindan sozo je semla do tene ngazo pendo me bada chome be ke jasana mendo ane sanje goban to be la mixe toya kene ke ji me bada ane kansa shen da rang kan ro bala sheje yuden ke ji kyudan de ne mixe ke me ba ane kangjo mo jo ke je de zo ran ni she do she me do ane do skana la ta gore ta deus da yundu min ro min ne sonde dende kala mayang wasa ga hajang kombro wa ala meba na jere asu palje dende kala mize jalte jure ta de geje den zo kangju ma ju pendo mebe geje de ani shena chome bare ani de zamno mase ta rong dende dene kaje dene doja shena de mola so ba nyomang ba shuk chome je je kyu kha shara shara meje ba dende yure ta de ozerwa kaja chomeba kashi ene doson pelji ji gyunan jen mangbashara chesagi yore tadi mige wa taron xie chewa dine sagi yore wa dine ranyi ji chedo chemindo da cheyo na tan chekimindo wa norde yore chamane da kazu topdup nge pendo meba da ene karasa gore ranshi niga kangla ya ane xie che yunen je je chok jen kaya mi shebe kecha denzo kazu topdup xie me a nyambo je damsemji eno dindeji ene chego yore dindeji ne kyosa samla narona
Y en este tema del habla sin sentido, necesitamos revisar si hemos incurrido en este tipo de acción no virtuosa o no. Eh, si hemos hablado sin sentido y esto no es beneficio. eh, Esto no nos lleva a la iluminación ni nos ayuda a desarrollar buenas cualidades que nos lleven a la budeidad. Como seres humanos, es casi imposible que no hayamos en algún momento, en varios momentos, incurrido en este hablar sin sentido. Constantemente hablamos sin sentido, todos nosotros. Tenemos esta tendencia a cometer estas acciones no virtuosas. Y cuando hemos cometido este tipo de acciones no virtuosas, eh, debemos saber que esto también es un apoyo para que surjan las emociones perturbadoras como el apego y el odio incluso, y nos lleva a cometer a nosotros y a otros otro tipo de acciones negativas. Ahora reflexionemos y pensemos si hemos incurrido en este tipo de acciones no virtuosas, de hablar sin sentido. Si lo hemos hecho, entonces eh, reflexionemos en sus consecuencias e intentemos no volver a incurrir en ellas, corrijamos esta conducta. Si no hemos incurrido en ellas, entonces alegrémonos de esto y mantengámonos alejados de este tipo de acción que puede motivar o es motivada por los tres venenos. Así que de aquí en adelante y para el futuro, eh, hagamos el compromiso de no cometer esta acción no virtuosa, la cual no es útil, no nos ayuda para desarrollar buenas cualidades, ni nos lleva en el sendero que nos conducirá eventualmente a la iluminación. Comprometámonos a no incurrir más en este tipo de acciones no virtuosas. Ahora tomen unos momentos y piensen en estos puntos. 마소 데네제 단데제라 예지메게와 알레병고요레 니 지난 게데 가르제바이나야 이니 노조인 송고요레 예제 콜롱 상엔제 제버데 아니 룡아제
chawa donzo kewa na tiba pa su la nu gyur ru yore teni indu yi ji me kewa donzo sumbo de ngozi nyakbo che ne ne sabsa nang kwa pa de en ke chumba shure. Lo que sigue son las acciones no virtuosas que cometemos con nuestra mente o mentales. Y dado que la mente se dice que es un factor primordial, esencial, entonces, dependiendo de la motivación que tengamos en nuestra mente, entonces las acciones del cuerpo y del habla dependerán de ella. Así que el estado de nuestra mente es sumamente importante. So da de nang ne tangbo de napsem se yore napsem de ngo da ko dojak shedang timu sum na dojak yan namba che sha yore da dojak sama napsem min ju ma re de tanda dojak nang ne ne kangrong ji mi so la jewa le la wo yu gen che ni sha sha ba re napsem se ne shen ji ne ka so re puzum soba yakbo denzo la ane rani ye ne shenpa shungne de nga la tomna che marung den chiba che nga la gogo dos ta dende rangni la topdo je lo ane su yi na re cha yi na re ti yi na re ro re ja la soba debe yun den nga ba kang yi nan ra denzo puzum soba tong yun de ta de nga bar nga la gogo do nga la ma tomna deksa ma re sami lo ji la sangma chola langdo je lo je le gi yure de la napsem sigre. De entre estas acciones no virtuosas mentales es la codicia, y la definición de la codicia es un tipo de apego. Dentro de los tres venenos se encuentran el apego, la aversión o el odio y la ignorancia. Estamos hablando del apego en este caso. Y aquí no se aplica todo el tipo de apego. El apego es un veneno muy general que todos los seres humanos tenemos, pero en este caso es un tipo muy particular de apego, que es el desear lo que es de otros. So da so so la dende je napsim je lo namjun ju la che do che mu do ne ta cha da re ta so so je wo ro mi ne song de dende napsim me je ka sa de hala mi se ba do re ta kha cha la do jung cho she de ne yogen yore ma do pa ja wo de ne che yung yore ane de ne che yung de ne so so je so so sam na do nang de che ne wa de ne de ba ha jang che ra na de mi do mi ndo doba tena panglam na ne yong marwa ane so sungje ane juno longjo la so ba ko yu na so so le ga chin de ka le ja be re ma do ba mi shen ji pon zum so ba de ra ni la lem na sam sam de yong marwa wa ta den de je ni so sem na sab je ne ne de doba che do ba re ane tar ba tam je ji mi go bang to go yu na do jung cho she go yu re rang ji so sem do ba ju go yu re shen ji pon zo la ne sem shugyu yo mare dende samlo dane ante gurwa dende chus samlo narona. Básicamente, la codicia es desear obtener las cosas que poseen otros. Así que como seres humanos es casi imposible que no hayamos tenido en algún momento este deseo de poseer lo que es de otros, el desear lo de otros, el querer lo que tienen otros. Esto se podría considerar casi parte de nuestra naturaleza humana, la codicia. Así que
es una acción no virtuosa. Si en nosotros surge esta negatividad, claro que no es algo bueno. Así que si notamos que hemos experimentado o que experimentamos codicia en el pasado o intentemos que no ocurra en el futuro. Si no notamos que existe esto en nosotros, esto será muy bueno, pero si lo común es que esto surja, entonces propongámonos el no incurrir en esta acción mental, eh, el no si podemos evitarla mediante el cultivar, el estar satisfechos con lo que tenemos, el alegrarnos por lo que tenemos y también alegrarnos por los demás, entonces esto será muy bueno. Necesitamos aprender a tener menos deseos y estar más satisfechos con lo que tenemos. Esto es una conducta correcta en el Dharma. Ahora tomen unos momentos para reflexionar en estos puntos. So tienen de jala ne yi me ga chi de ne sem mi mare ne sem de ne to sum na ne she dang ge ne cha che cha yore ne she dang ge cha ji yin de ne a gang sa shen la paro ba sa na me do gang sa shen la ne ming ga lo sam yo ba la ne sum se ge mare 아니 메가 여바 강라 다 바로라 너바 제절 거고도 거의 내가 상보지 제고는 내가 바르지 당 고서래 내가 갬바로 제 제대 바이나 안디 무드네 제주 고서래서 와 텐데 줄로 로지 다 지된 이거네 대절라 바르도 준도 줄로 이나한다 아니 최지 거네 삼노 당 바이나 양들라 바르도 줄로 이나한다 아니 강라 현지 대화나 기부지 준전에 가야 오로발라 아니 노주 교수님 주고는 너바 잘 된줄로 네 어 된대질라 너섬스게 요래 데라고 너섬리는 소소섬량 도다 미도 아니 대박 따져단 거고 요래 된대지 너섬 소소섬로 요나 아니 대박 좀 람라쇼 장주섬지 돈바슈 산제지 세존 주 제바데니 양 편도시라 매바지 차고 요래 어 된대라니라 요나다 데로데 로뎀 가족도 말라 매봐서 이제 답제다 네 다 균에 깨게 매봐이나 네 맞게 봐라는 무튼은 돼래 계속나된 남성 원선 제고래 단디로 남로데 타오타오로 쭉쭉쭉 망바께서 그래 라바 맞이나 타와타와 수캅고블라 남도 차트는 원선 제만이 받네 용그래 제자안에 tempada she신게네 야보 송네
대제당 내 되네 주네 지금 매아 냠바질로데 양내 양도 셈로 삼로 거고 이래 어디네 교 삼로 나로나 La siguiente acción no virtuosa mental son los pensamientos dañinos o la malevolencia, que es un tipo de odio. Está asociada con el odio, con la aversión y básicamente es el deseo de dañar a alguien más. Y es a partir de tener esta aversión, uno quiere directamente causarle daño a alguien más. O si alguien está haciendo algo daño, uno tiene el deseo de crear algún obstáculo a esta persona para evitar que lleve a cabo esto. O si alguien está haciendo algo negativo, entonces uno busca el promover que continúe haciendo esto negativo. Este tipo de acción no virtuosa es la malevolencia. Y eh, si nosotros causamos algún obstáculo a otro que está haciendo algo bueno o promovemos que continúe incurriendo en acciones negativas, esto forma parte de la malevolencia. Y si tenemos esto en mente, ya sea que dañemos directa o indirectamente, estos dos están incluidas en la malevolencia. O por ejemplo, si uno promueve que transita el camino de la Mahayana, o si uno se encuentra en el camino del Vajrayana y uno tiene este tipo de pensamientos negativos, esto implica un obstáculo. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado de no tener este tipo de acción mental, este tipo de pensamientos dañinos. Si no notamos que existen este tipo de pensamientos en nosotros, alegrémonos por ello y continuemos con este evitar estos pensamientos, pero si los tenemos, incluso si son muy sutiles, pero notamos que surgen en nosotros este tipo de pensamientos motivados por el odio, necesitamos entonces aplicar la introspección, tener conciencia y debemos aplicar lo que el Dharma nos ofrece para contrarrestar este tipo de acción no virtuosa mental y erradicarla del todo. Pensemos unos momentos en ello. 나서 이네 대제라 로다스리요 바래 로다스인데 샘제 삼로 거단데 네 고빈내조다 미튼 빌로 어데네질라 라보여와 간선 고빈내조데 제네 닝고보통마 레다 주다 찐라데네 중도고여래 주진라라 말레빙고보 가야메 바래 다 주단 찐라라 레빙고보들라 이제메 아니 다 주진지 네바 가셔지 람나다나 생가지 세간로다 아니 저와체마
dang da den zo la te du nyong ma nyong de che wa de ne le la ra le gre se gen do da che wa de te du du che wa nga me le la ra le ge se ge ro wa da den zo sa ma ju yin ji rang shin re de yu re den la yi chen me ba den zo ne me ka de wo chi da ne le ba chang bu chi ge xie xia ba re ma do ba che la ngo be ne zo da do ba chi ma re ne ba de la lo bar da wa se ge yu ba re. Una tercera acción no virtuosa mental son los puntos de vista erróneos, y estos básicamente consisten en mantener un punto de vista o tener un pensamiento o tener una postura que no va de acuerdo con cómo las cosas de hecho son. Si las maneras apropiadas o la manera en la que son las cosas dependen del karma, a la causa y el efecto. Sabemos que es así, y si nosotros basamos nuestro punto de vista en esto, en el karma, la causa y el efecto, entonces estamos en lo correcto, y esto es benéfico. Esto es como las cosas son, pero si nosotros no mantenemos este punto de vista, si no creemos en el karma y que existe las causas y condiciones y sus efectos, si no tenemos además fe o creemos que puede existir la continuidad de la vida en en el renacimiento, si no tenemos tal confianza en este tipo de fenómenos que son como las cosas son, entonces no tenemos un punto de vista correcto, nuestro punto de vista es erróneo. Si no tenemos, por ejemplo, si no tenemos confianza en el karma, esto es un punto de vista erróneo. Y también lo es si nos dejamos guiar por personas que no tengan un entendimiento correcto de la realidad. No so tan dene je lo da je lo de so so ju la nam nyen che do che me do kon jo sum se gen de yo mare ani tarba dang tham je me ko mo se gen de yo mare o tin so ma ani ta ba re san lo de so so che do che me do da che dene je lo da ju la che yo na wa tan ngo ben ne sul dang tun be lo ma yin ba re den ga nang ni che wa de no wa re ani da chin je de ne 모벤 내줄라 심주 제기 다제 당기 양답 다오제 줄라 제도 버지 제기 냠바지니 로라 삼는단 거 그래 되네 쪽는 공부하셔로나. A esto se le llama puntos de vista erróneos, en no confiar en la liberación y en la omnisciencia, en lo que nos conduce a ello. Y esta es la posición que no va de acuerdo con cómo las cosas son. Esos son los puntos de vista erróneos. Entonces necesitamos revisar si nosotros mantenemos estos tipos de estos puntos de vista erróneos, o si no los tenemos. Si los poseemos, entonces necesitamos abandonarlos. Si no los tenemos, esto es algo muy bueno, y necesitamos promover en nosotros mismos lo que nos beneficie, y el mantener un punto de vista que sea de acuerdo con cómo las cosas son. Por favor, ahora tomen unos momentos para reflexionar en esto, en si tenemos puntos de vista erróneos, o si no o si tenemos un punto de vista correcto, apropiado.
so ni da ngazo korwa la ani te do mangbo ji nyong yore de 동알 용의 제 교수보 le megawa de yore da megawa no ragbe nambade da megawa chubo o denzo chade yorowa denzo de ani kazo todo ng에 pangwarchigi kazo todo ng에 de megawa denzo chigime nyambelo de 양내 양나는 삼노당 고래라 메고 주버레레 레르네장 삼 양자양자 삼노당 ngozinje ngozin yabu chesan나 엔체마 소조질레 가르쳐바이나양 메가와 강이민데 람상 뭐시고 요래 레스드즈나 자와레 류가 예숨제 자와 강론 쳔반들라 레스그와 아니 무슨 제토 바지 버도 나 삼노당 토고 그래 나서 Básicamente, en este mundo samsárico, la felicidad y el sufrimiento eh, son generados debido a nuestras acciones. El sufrimiento que experimentamos son causados por nuestras acciones no virtuosas. Dentro de estas acciones no virtuosas, las más visibles o más concretas son estas tres acciones no virtuosas de cuerpo, habla y mente de las que hemos hablado. Así que necesitamos pensar para nosotros mismos en las consecuencias de estas acciones y comprometernos a no cometerlas, a no incurrir en ellas lo mejor que podamos. El intentar en la medida de lo posible alejarnos de este tipo de acciones. Necesitamos reflexionar constantemente en estas tres acciones no virtuosas, hacerlo detalladamente una por una y ver si reconocemos estas en nosotros mismos. Necesitamos conocerlas muy a detalle para poder estar atentos de evitar este tipo de acciones. El karma significa literalmente acciones que cometemos mediante nuestro cuerpo, palabra y mente. Así que por favor, generen en ustedes la motivación de no cometer ninguna de estas acciones no virtuosas en el futuro. 나서 는 되는데 삼조체 는 가서 못되는 거 손으로는 냠도 Aquí terminaremos la clase del día de hoy y por favor únanse a mí para hacer la dedicatoria del mérito. 제야르바 제베 일구로 대제 상아 제베게와 대존노자베 게조군도 라메 장조 냠보롱 오와란지 소남데 다예르와군 제나자웨 바르제 군시 렘니에 람제 드바 다르진 베마 잘베 고바 뉴르도 조 자제람 제람 닐라조 예담 칸로 르다 집제 최종 소메 바제 군산 초등 저르베 자제조
Humao Bazarangoro Bemazede O Bijede Lechembe Yejene Wazanyo Kayen Dame Sonjo Wambe Shudarangona Rajin Bejin Bemawe Chunyi ngon som cha ser de le lo nyam na ko chal me gang jen bo re ba ze be ba wo zhang ge zo chu ze lo de do je lo ga ra gyur de wen de me kom bo da ye nyin je de re je ja na be mo da ko zum go de je me do je za kang do zhu be zen jo je la zo zen dang go ye nam ro da le be ju zhu cha je me de za ner da jen ka nyam ye je ja zo Sede be ma dang do je wara jo de ya re zen nam she zen lam la de ne go ye je ja zu so je la me go ba nyur do ne ra je de ni lu je du bra jo Nöme je da yerme be manjo rananta be zando bareje nare yerme manjo nyume nöne nam da jendo je warajo Gangdo jebe jewa damje do dure yonde dunde do bra Jema dando jeda jejurune sulje jube rawa yobra Chedo nene nyingbe dundumde Tsedre sebe jazo kalwar Sebar dambe cheram dunjeje Shimben jubla kyungala meba Labjen shindun chore me bai Tamje jamje sanje do baraju Ola so sama tuji che Jana Nazo nuna chema jayong Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.